Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a tu segmento Caminando en las Rocas. Que Dios le bendiga. Antes de comenzar esta entrevista que vamos a estar haciendo hoy, un pequeño testimonio. Suscríbete al canal, dale like al contenido y compártelo. Así que estamos aquí con Ani Reyes, un testimonio vivo, un testimonio, ¿verdad?, que va a impactar a muchas vidas. Así para que ellas se vayan presentando. Tenemos a Ani Reyes por aquí. Es la persona que va a testificar lo que Dios hizo en su vida de manera poderosa. Tenemos a su esposo por acá, Ismael Ramos, que nos va a ayudar porque hay unos momentos, ¿verdad?, que Ani, a través del testimonio o el episodio que tuvo, ¿verdad?, que es un episodio sumamente horrible, él va a reforzar el testimonio. Así que, Ani, primero que todo, la audiencia tiene que conocer de dónde viene Ani, y quién tú eres, en el sentido de conocerte. ¿De dónde tú vienes, Ani? ¿Fuiste criada en el Evangelio? ¿Cómo? Dios le bendiga a todos. Sí, fui criada en el Evangelio. ¿Verdad? Desde mi niñez he sido criada en este Evangelio y sí, vengo de una iglesia de santidad, vengo de una iglesia donde el Señor habla, donde, ¿verdad?, se mueve el Espíritu Santo y a través de eso, ¿verdad?, fue que supimos de los procesos que, ¿verdad?, más adelante vamos a estar hablando. O sea, que tú fuiste una persona criada y nacida en el Evangelio, tienes una base sumamente fuerte. Criada por mi mamá, porque mi papá no conoce el Evangelio. Entonces, mi papá no asiste a ningún tipo de iglesia. Ok. Que tu mamá se encargó en el lazo de tu niñez y tu juventud de educarte. Dice la palabra que instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Amén. O sea, que había una semilla sembrada en ti desde tu niñez, en el proceso. Vienes de una familia, ¿verdad? En la parte, en el sentido de que tu mamá es una madre que se encargó del papel de sacerdotal de la casa, de instruirte. Ahora, Ani, ¿cuándo fue el momento o qué momento tú me puedes decir a mí, la audiencia, que tú tuviste alguna experiencia con Dios que empezó a florecer el amor ya personal de Dios contigo? Porque sabemos que ya tu mamá te instruyó, pero quiero conocer dónde fue que Dios llegó a tu vida y dijo, tú eres de mi pertenencia. ¿Tienes algún relato? A mis 16 años, en un campamento internacional de jóvenes, yo recibí el Espíritu Santo por primera vez y eso me marcó. ¿Y cómo fue esa experiencia, Ani? Esa experiencia positiva, ¿cómo fue? Es que al principio, cuando tú recibes el Espíritu Santo, ¿verdad?, humanamente, pues uno, la presencia es tan poderosa que es algo que tú no tienes control sobre ella hasta que tú aprendes que sí tú puedes tener ese control. Porque el Espíritu Santo te toca, pero tú puedes tener el control de tu cuerpo. Yo lo recibí y realmente no me acuerdo absolutamente nada. Eso fue, cerré los ojos y el Espíritu Santo vino sobre mí de una manera increíble. Estoy resaltando esto, Ani, porque quiero que la gente entienda que cuando hay un testimonio fuerte en la vida de una persona es que hubo un llamado en la persona, hubo un encaminamiento y hubo encuentros con Dios. Porque tenemos que entender que nosotros sin Dios somos nada, pero Dios nos prepara para los momentos adversos. Así que, Ani, de las etapas más fuertes que tú has pasado en tu vida, que hemos hablado en sinnúmeros de veces, ¿cuál fue la etapa que cambió tu vida y te hizo acercar totalmente a Dios? Quiero, antes de contestar esa pregunta, quiero decir porque cuando yo estaba en mi época de los 15, 16 años, el Espíritu me hablaba, ¿verdad?, a través de un profeta y me decía que yo iba a ser consejera, que yo iba a poder ayudar a otras personas a través de consejería. Y yo decía, ¿pero por qué? Wow. Porque para poder aconsejar tú tienes que vivir, ¿verdad?, y tener experiencias que marquen tu vida. Y sí, uno de los momentos más duros de mi vida fue pasar este proceso de enfermedad. Ese proceso vino después de varios episodios de procesos adicionales que tú digas que han fortalecido lo que sería tu relación con Dios. Yo te diría que en mi vida, el último proceso que marcó mi vida y acercó mi vida al Señor fue este. Wow. Yo sé que los que nos van a estar viendo obviamente conocen tu testimonio porque te dieron una entrevista en Telemundo Guapa. En Guapa TV y mayormente pues obviamente, pero aquí lo que nos queremos concentrar es lo que detrás del testimonio hubo un Dios todo el tiempo. Hubo un Dios con Ani desde su niñez, en su juventud, procesándola para hacerte fuerte en el momento que llegó.
ese momento que casi pierdes la vida. Ahí es que vamos a darles el énfasis. Entrando al testimonio, Ani, ¿cómo fue la entrada al proceso? Pues recuerdo un 29 de agosto, un sábado, estábamos en la iglesia en el culto mayor y el evangelista Emanuel Garcet, para ese entonces, ¿verdad? El Señor lo utilizó a él, ¿verdad? Como profeta para darme una palabra, donde el Señor me habló de un proceso que yo iba a pasar, pero que yo iba a caminar por encima de la tormenta, que Él no me iba a dejar sola. Y así fue. Eso fue un 29 de agosto. 29 de agosto. Y el 30 de agosto comenzaron los síntomas de dolor en mi abdomen. O sea que vemos que literalmente al otro día. O sea que vemos que Dios literalmente te habló de lo que ibas a atravesar. Y anteriormente, vamos a darle un pequeño rewind, anteriormente los procesos que habías pasado en tu matrimonio, por ejemplo, etcétera, etcétera. Mira, he tenido procesos desde temprana edad. Pero Dios te había avisado siempre. En el proceso de mi matrimonio, sí, Dios nos habló también por diferentes personas. Okay. Fueron personas a mi casa a darnos palabra de Dios y nosotros, ¿verdad? Ignorantemente, porque no te puedo decir otra palabra. No entendíamos, por ejemplo, yo no entendía en aquel momento qué era lo que Dios quería decirme referente a mi matrimonio. O sea que Dios te dio un seguimiento. Dios te estaba dando un seguimiento de los procesos y siempre te advertía antes de tú caer a las pruebas. Y ese día que el predicador, ¿verdad? Emanuel Garcet, Dios te bendiga si ves el contenido. Ese día que Emanuel Garcet te da la palabra, ¿qué fue lo que pasó dentro de ti? Ok, tengo una situación. Okay, Dios me habló, pero entonces la situación no está. O sea, tengo confianza porque no ha llegado, pero realmente viene de camino. ¿Qué tú pensaste? ¿Que la palabra de Dios iba a ser tan pronta en cumplirse o que realmente tenía un tiempo de espera? Jamás pensé. O sea, por mi mente humana, jamás pensé, porque ya yo había pasado proceso. Yo intenté suicidarme. O sea, literalmente hice yo me tomé unas pastillas. Mi esposo me encontró ya en el delirio. Antes del proceso. Eso fue en mi juventud. ¿A qué edad? Más o menos como a los 21 años. Temprano, sí. Y fue un proceso bien difícil también. He pasado por muchas cosas, pero cuando yo llegué a este proceso, que literalmente Dios me lo habla el día antes, jamás por mi mente pasó que era con mi salud. Yo pensé otro proceso más. Otro proceso. Yo dije, pues Dios, tú dijiste que ibas a estar conmigo. Pero no esperaba que fuera a la magnitud de los médicos decirme 1% de vida, que 1% de vida en la ciencia es nada. A mí me sorprende, algo que me sorprende del último, de lo que estamos hablando ahora, es que estamos hablando que fue un día antes de que tú entras en el proceso. O sea, que Dios tiene todo planeado. O sea, que dentro del proceso en ti había una confianza porque ya tú sabes que Dios estaba en el asunto. Porque Dios no te va a dar, o sea, Dios no te va a decir, mira, Ani, hay un proceso que vas a pasar y yo te voy a dejar sola. Dios te está dando como padre el aviso y te está aconsejando, mira, hay un proceso que vas a pasar en tu vida, pero yo estaré contigo. Eso es así. O sea, yo estuve contigo en la situación que has pasado en el pasado y en esta, que es la más detonante, yo también estaré contigo. Tu matrimonio fue restaurado, ¿sabes? Ya hay un cambio que cuando Dios llega con estos procesos para tratar de ajustarnos a nuestra mente, porque a veces nos quedamos siendo la misma persona, pero Dios quiere modificar áreas en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Traen estos procesos que duelen, que no nos quieren. ¿Sabes? Ismael, voy a entrar ahora contigo en el sentido de cuando ya le dan la noticia, tú como esposo, sabes que ya tú tienes dolores, hay que llevarla al doctor. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues mira, ese día yo estaba trabajando y me llama Milagro. Cuando estaba trabajando me llama Milagro, me dice, mira, estoy en el hospital con Ani está bien mala. Wow. Me dice, la quieren entubar. Pues cuando le dicen a uno la quieren entubar, pues uno se pone pues más nervioso de lo habitual. Claro, pues no es lo mismo que tú llegas a sala de emergencia y digas, no, estamos en sala de emergencia, Ani tiene dolor. Pero cuando ya Milagro me dice, no, la quieren entubar, para mí eso fue algo no normal.
Fue algo, bueno, no tengo palabras para describirte en ese momento lo que yo sentía. La conmoción, las emociones. Fue algo que no esperaba. Llegó al hospital. Cuando llegó al hospital, pues yo la veo a ella y ella se siente ya como media agitadita en ciertos aspectos. Pues yo le pregunto a Milagro que cómo estaba. Y ella me dice, no, la encuentras mal. Había un médico que estaba rondando el área y decía, ella está grave. Y salía y seguía. Y yo la veo a ella en un momento dado que empieza, ay, me falta la respiración, no puedo respirar. Y ahí ella me caja la mano. Y ahí ella también decía, ay, tengo mucho frío. Y Ani de las que pasa calor. Aunque estés en la sala de emergencia, Ani siempre tenía calor. Y en ese momento decía, ay, tengo mucho frío. En eso baja la doctora y la ve a ella. Cuando la ve a ella, la encuentra muy mala. Y le dice, hay que entubarla. Vámonos, que se nos va. Pues ahí yo me pongo súper nervioso más todavía, porque todavía yo no sé qué es lo que está pasando. ¿Sabes? Wow. Llega un momento dado que uno se desespera y yo me salí del cuartito donde ya la tenían, del cuarto, y yo me desesperé. Yo decía, ¿pero qué está pasando? Y yo preguntaba y nadie me quería decir. ¿Sabes? Mi suegra Milagro y Melissa, que estaba la hermana allí, ellas se pusieron bien malitas las dos. En ese momento la entubaron y se la llevaron para intensivo. Eso fue en un abrir se jaleó. O sea, ella, tú tenías conocimiento antes de la intubación, ¿verdad? Sí. O sea, ya tú estás dentro de ese proceso, teniendo el conocimiento que tú estás en ese proceso ya. El Señor me habla sábado. Domingo empiezan los síntomas y lunes que yo voy al hospital. Rápidamente que te dan los síntomas. Si no, yo paso un día en mi casa con los dolores. ¿Te habían dado antes o no, eso me era empezó totalmente domingo. diferente? Sí, totalmente Rapidito. diferente. Lunes cuando yo llego al hospital, que el doctor me manda a hacer análisis de todo tipo. Lo único que él nos expresa es, ella está grave, ella está crítica. Mamá, ya está grave. En cada momento que él nos pasaba por el lado, eso eran sus expresiones. Y eso tú lo estabas escuchando. Y yo lo escuchaba, pero pues no entendía porque yo no me sentía tan grave. O sea, yo sí tenía problemas respiratorios ya. Y el dolor continuaba, pero no sentía que fuera algo tan grave como él lo expresaba. Él cada vez que pasaba por el lado, ella está crítica, ella está grave. La vamos a poner en cuarto crítico. Y ahí me movieron a cuarto crítico. Y ahí es donde me tienen que entubar porque me da una embolia. Y la embolia me causa un paro respiratorio. Wow. Y ahí es donde me tienen que entubar de emergencia. Estaban esperando el médico que me iba a entubar, pero cuando bajó la intensivista, que ella me ve y ve mi oxigenación, ella le dijo al médico, al emergenciólogo, le dijo, hay que entubarla ya porque se nos va. O sea, que y ahí, como yo estoy despierta escuchando todo, yo comienzo a gritar. Yo empecé a gritar, porque cuando yo escuché, hay que entubarla ya porque se nos va, yo comencé a gritar como una loca. Esto es interesante porque el proceso, tras que estás entrando en el proceso ya hablado, estás escuchando las voces negativas a tu alrededor de que ya no, o sea, que está grave. Ahora, ¿cuáles fueron los pensamientos que más te llegaron en esos momentos? En ese momento yo no pensé en nada, simplemente comencé a gritar, mami, eso era lo que yo decía. O sea, que tú no estabas pensando en nada. No pensé literalmente me voy a morir, no pensé en nada de eso. Yo simplemente me asusté cuando escuché la voz de la doctora decir, hay que entubarla ya. Ahí ellos me sedaron, de ahí yo no tengo más recuerdo. Pues ahí es donde entra Ismael. Ahora ya Ani ya entra un proceso que ya tú sabes que ya Dios habló, que ya debe haber una confianza, pero ahora tú como hombre, ¿cómo te sentiste? Tú como padre de familia, tú que amas a esta mujer y te desvives, ¿cómo te sentiste? Destrozado. Wow, eso. Me sentía destrozado. De verdad que debe ser fuerte, varón. Y fue la primera vez que vi a Ani mala. Me acordé de los momentos donde ella lamentablemente se quiso suicidar. Pero en esos momentos yo la vi grave. Yo me sentí de lo peor. Mi fe se fue por el piso. Porque tengo que decirlo de esta manera. Fue algo que no esperaba ninguna situación con ella así. Fueron días eternos.
Fue algo Noches largas. demasiado, Yeriel. Demasiado. No esperaba, de lo que Dios habló, yo no esperaba esto. ¿Sabes? Como dice nuestro pastor, es mejor pasar a Dios en el proceso que tener a Dios. Que buscarlo en el Que desierto. buscarlo en el desierto. Y fue algo bien fuerte. Fue algo bien fuerte. Y te digo que fueron 5 días, porque el 5.º día te quitaron. Tuve 5 días entubada. Me desentuban para ver si mi cuerpo empieza a reaccionar porque mi abdomen se distendió de una manera que parecía que iba a explotar. Esa foto Hay la imágenes, hay vamos imágenes. a pasar también. Mis Hay riñones imágenes. dejaron de funcionar, me fui en paro renal. Mis intestinos dejaron de funcionar. Me dio la embolia pulmonar. Tenía el diafragma trepado encima de mi pecho. Me tuvieron que transfundir en 9 ocasiones. Estuve entubada por 30 días. Yo me acuerdo que cuando tú entraste en ese proceso, yo me fui para la cabaña que está aquí en casa de mi padre y me preguntaba y le preguntaba a Dios el por qué una persona tan noble y de un limpio corazón tenía que pasar un proceso así. Y claudicaba yo con Dios, pero ¿por qué si hay gente peor que ella? Gente que se merece realmente eso. Nadie se merece eso porque el amor de Dios está en nosotros. No tenemos por qué desearle el mal. Pero yo lo digo en el sentido, para que no se malinterprete el mensaje, es que hay personas que realmente tienen un corazón noble, un corazón conforme al de Dios, y tú eres parte de esos corazones, Ani. Desde que yo te conozco, yo veo una persona íntegra, una persona que ha sufrido, pero eres una luchadora por su familia, por su matrimonio, y se ve la prosperidad de su matrimonio, el lazo que hay en su familia, la unidad. ¿Sabe? Que en los procesos yo te conocí a ti como una mujer luchadora, una mujer dedicada, una mujer que ama a Dios. A veces uno encuentra estos procesos injustos. Eso es lo Porque que en me mi refiero. humanidad yo le he cuestionado al Señor por qué a mí. Todo porque a el mundo creo que pensó eso. Le he cuestionado, pero era necesario. Era necesario que yo pasara por eso. Me pasa que todo el Era mundo pasa un necesario. susto, pero Porque cuando, de hecho, yo le preguntaba a mi pastor, luego que salí, ¿verdad? Y me recuperé, yo le preguntaba a mi pastor por qué yo. Él simplemente me dijo, Ani, a veces nosotros somos el cordero de sacrificio para que otras personas puedan ser procesadas. Fue ahí donde yo entendí mi proceso. Porque a medida que fueron pasando los días, porque fueron 40 días en intensivo y fueron días bien angustiosos, donde el enemigo me molestó, se me presentaban los demonios en aquel cuarto de hospital. Pero ahí, para entrar a lo que sería el testimonio, para no irme, sería, ya tú entraste en el estado de ¿verdad? Te entubaron 5 días. Por 5 días. Luego me desentuban para ver si mi cuerpo reacciona al tratamiento que ellos querían darme. ¿Y qué? Pero entonces empeoré más. Cada día era peor. El diagnóstico era de muerte. O sea, los médicos se volvieron locos. Ellos llamaron y consultaron mi caso hasta con doctores fuera del país. Sí. Buscando. Y ellos le decían, mira, la única opción que hay es abrir su abdomen. La abras o no la abras por el diagnóstico, ella se va a morir. Wow. Científicamente no había nada que me pudiera salvar. Pero tú estás escuchando eso literalmente así como tú lo estás diciendo. Eso yo lo sé porque me lo cuentan. Pero eso lo sabías tú. Yes. Eso es así. Eso lo vivió mi mamá y Ismael. O sea, mi esposo. que tras eso tenemos una persona que están afuera pasando las decaídas. Tomando decisiones. Tomando decisiones. Llegó un doctor, por mí. yo no sé si fue del centro médico, que llegó el doctor. Y de cierta manera él decía, no, vamos a dializarla. El nefrólogo. Vamos a dializarla, pero vamos a esperar. Y yo le decía, ¿pero y por qué tiene que esperar? Yo me puse pico a pico con el doctor, ¿pero y por qué él tiene que esperar? De tal manera que a mí me sacaron. Porque yo decía, porque usted tiene que esperar, toma acción rápido. Ella iba empeorando cada día. Después de esos 5 días, volvieron a entubarla rápido porque la oxigenación le bajó. Y ahí fue cuando todo empeoró más todavía, Yeriel. Todo. ¿Qué pasaba, Ismael? ¿Qué pasaba por tu mente ya tú viendo ya que tu esposa está al borde de la muerte y tú tienes 2 hijos adolescentes que tienes que lidiar con ellos, que su mamá está pasando un proceso fuerte?
es una etapa sumamente, yo pienso, ¿verdad? Que fue una etapa muy fuerte para ti, una introspección, un cantazo fuerte, porque tú tienes a Marcos, a 2 hijos que están dependiendo de ti, pero tú estás sin fuerza. Mira, Yeriel, yo no quise mentirle, porque no era mentirle, pero tampoco le daba mucha información a ellos. Jóvenes que sabía que no iban a poder entender muchas cosas, porque Ani cayó de la noche a la mañana y yo no podía darle y decirle a ellos cómo estaba su mamá, porque ellos todavía no habían visto a su mamá. Ella estaba entubada, ella estaba hinchada, bien hinchada, ¿sabes? Y cada día que yo la veía eran cosas diferentes. La doctora nos decía, estamos esperando. Y ninguna mejor. Nada. Todos los días fue algo bien angustioso. Y ellos me preguntaban, ¿y mamá? Yo le decía, está estable. Está estable. Son mentiras piadosas para estabilizar las emociones. Está estable. No podía decirle la realidad de cómo ella estaba, porque ellos dos se me iban a angustiar. No podía decirle la condición ni todas las maquinarias que ella tenía encima. Sí, porque esos son los nenes de mamá. Así mismo es. Y ellos te aman mucho. Yo doy mi vida por ellos. Ellos te aman mucho y Ismael. Y en un momento dado, dentro de esa vela, porque yo estuve en coma mucho tiempo, yo llegué a tener un momento de lucidez. Y yo le cuestioné al Señor dentro de ese estado de coma que yo estaba. Yo recuerdo que yo le dije, Señor, tú me prometiste, déjame vivir porque yo todavía no he terminado de criar a mis hijos. Wow. En mi angustia yo clamé a Jehová y él inclinó su oído hacia mí, él me escuchó. Esa etapa que tú te vas a Dios, ya tú estás cayendo en cuenta que ya tú estás en un estado crítico, ya tienes lucidez por lo que me estás hablando. Yo sabía que yo iba a morir. Y ya te refieres a Dios que tú quieres ya volver a tu casa porque tú tienes unos hijos que a lo mejor pensó por tu mente, yo quiero llevarlos al altar. Yo quiero entregarlos a una mujer buena. Porque yo fui una madre que me dediqué a mis hijos. Y yo quiero entregar a mis hijos, yo me imagino, ¿verdad? Porque no estuve en tu situación, pero todo eso uno como padre, uno quiere entregarle lo mejor al hijo. Mira, Marcos tenía 19 años, Daniel tenía 13, en plena adolescencia. Y yo decía, Señor, si tú me llevas, Daniel se va a poner rebelde contra ti. Porque quien yo pensaba eran ellos. Yo decía, ya Ismael es adulto, si yo muero él se puede buscar otra esposa en un futuro. Pero ellos no se van a buscar otra mamá, no hay otra mamá. Y esa era mi mayor angustia, no era yo morir o partir de este mundo, porque yo sabía para dónde yo iba. Mi angustia en aquel momento eran los nenes. Porque para mí son mis nenes, pueden ser unos viejos, pero son mis nenes. Y en aquel momento yo decía, Señor, tú sabes que no he terminado con ellos. Y tú dijiste esto. Porque yo pensé en mi interior, yo sabía que yo iba a partir de este mundo, porque ya yo no tenía fuerza para seguir luchando. Que en una ocasión yo le dije, llévame. ¿Te rendiste? Me rindo, llévame porque ya no puedo. Mientras yo luchaba en el hospital, mi esposo luchaba en la casa con otras cosas. Porque fue una batalla que fue, el enemigo quería arrebatarle mi vida al Señor. Pero ya Dios había dado una palabra y la palabra de Dios no cae al suelo. El enemigo lo que estaba era pidiéndote, jalando para su lado. Así es. Pues, yo comparo mi historia con la de Job. Porque yo decía, ¿ya qué más iba a pasar? ¿Qué más iba a pasar? Ya yo había vivido tantas situaciones en mi vida, había perdido tantas cosas. Y al final mi salud, yo sentía que ya yo no podía más. Yo decía al Señor, llévame porque no puedo más, ya me cansé. Y así como tú, Ani, hay personas que están pasando procesos similares al tuyo. Y ese desánimo a lo mejor puede llegar porque obviamente, antes de entrar en esto, cuando tú estabas en ese proceso, hace un minuto me decías que tuviste visitaciones. ¿Qué tipo de visitaciones tuviste, Ani?
El cuarto donde yo estaba, la pared era en cristal. Ok. Y después de ese cristal, se paraban niños, eran demonios en forma de niños, de diferentes colores, con calvos, con pelo. Calvo. Sí, de Wow. diferentes tipos de lo más horrible que tú te puedas imaginar, a mí se me presentó en aquel lugar. Nunca pudieron entrar a mi cuarto. ¿En visión o realmente estás viendo En en visión. tu naturaleza? No, porque Visiones. yo estaba en coma. Visión. Ah, ok. Estaba en coma y Yo estás estaba en teniendo. coma, Estás entrando en el en una espíritu. dimensión. Una dimensión del espíritu. Estás pudiendo Espíritu. discernir lo que estaba rodeándote y lo que te estaba reclamando. Eso es así. Pero ahí había un ángel. Ahí Había un ángel peleando por estaba- tu vida. Ahí Ay. estaba el Espíritu Santo de Dios cubriéndome porque el Señor me había dicho que yo iba a pasar por encima de la tormenta y literalmente fue una tormenta. Y esa palabra llegó en ese momento, la palabra del predicador cuando te lo dijo, que ibas a pasar la tormenta, llegó. Por eso le cuestioné, yo le dije, Señor, tú dijiste que yo iba a pasar por encima de ella. Es que es una etapa bien fuerte porque tú sabes que es mala noticia, como Job, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Pero en ningún momento, Ani, tú se refiere a Dios con desprecio, solamente estás reclamándome a Dios. Quítame la vida y ya, y entonces para yo no pasar esta agonía de que si vivo, que si muero, me va a doler porque tengo unos hijos adolescentes, tengo un esposo que amo y yo no quiero dejarlo. Pero es sumamente fuerte esa Es que el etapa. proceso de intubación, cuando tú estás despierto, porque yo estuve en momentos despierta, es horrible. El estar entubado, eso es lo más horrible que un ser humano puede experimentar. Y era una desesperación que yo decía, pues mira ya, que me muera, a que me quiten esto. Porque no fue ni tan, porque a mí me dejaron el abdomen abierto. Sí. A mí me Sí. dejaron el abdomen abierto Pero, en una ocasión por 4 días, porque me tuvieron que operar y abrir de emergencia. Wow. Porque ellos dijeron, bueno, aquí no hay nada que perder. Si no la abrimos, se va a morir porque se le van a explotar Pues, todos sus Vamos órganos. a abrirla. Tú sabes Pues que, vamos a abrirla. que uno espera la peor llamada. Porque ahí es cuando viene eso. Yo estaba en mi trabajo, me acuerdo que le estaba haciendo el break a un compañero y yo veo la llamada del hospital. No Ay, tengo Dios el número mío. registrado, pero veo el número del hospital. Cuando yo veo ese número, a mí me dieron todos los males. Todos los males. No Yo querías dije, ni contestar. no, ¿verdad? no, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Cuando yo cojo la llamada, era un enfermero y me dice, Ismael Ramos. Yo dije, sí, Ismael Ramos. ¿Usted es familiar de Ani Reyes? Y yo dije, sí, yo soy el esposo. Necesito que baje al hospital urgente. Cuando me dijo así, Yeriel, se me cayó el mundo. Se me cayó el mundo. Yo empecé a llorar. Yo estaba Pero desconsolado. no te dijeron la razón No, de la llamada. No. No pueden Tenía decir. que bajar. Yo dije, ¿pero qué pasó con ella? Ya, ¿Pasó algo? qué Cuéntame. agonía. Y me dijeron, no te puedo decir hasta que no llegues al hospital. Y no te puedo decir yo, te tiene que decir el doctor. Pues ya tú sabes cómo se pone uno. Lo peor. Pero no salgo de mi trabajo al hospital. No. Salgo de mi trabajo al monte. Ahí está lo importante. Llegué al monte. Me acuerdo como ahora que cuando ¿Y llegué al llamaste al monte. pastor? No me acuerdo si llamé al pastor. Que ibas para el monte a orar. Cierto. Me acuerdo, ahora sí. Cierto es. Llamé al pastor y le dije, voy para el monte. Si quieres ir para el monte conmigo, te lo invité. Cuando yo llego al monte, que empiezo a caminar por el monte, yo siento las hojas meneándose, como si hubiera algo. Y no era nada bueno. Cuando yo llego al monte, que me arrodillo, yo empecé a orar y a botar lágrimas. Yo me derramé ante la presencia del Señor y decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Ya yo no aguanto más. ¿Qué está pasando con Ani? Yo creo que lo que yo nunca le pedí al Señor ese día, yo se lo pedí al Señor. Yo me derramé. Yo me abría hacia Dios. El dolor cuando lloraba, me imagino que sentías el corazón que te lo hacían así. Y Exprimir. Ariel, es algo que no te lo puedo describir porque fue algo que no esperaba. Una llamada que de angustia, una llamada de desesperación. Pero ¿a quién más yo iba a llamarlo? Pues yo tuve que hablar con Dios. No tenías a quién acudir. ¿A quién No uno tengo va a nadie. acudir? O sea, que nadie me puede solucionar. O
sea, tengo un pastor, tengo amigos, pero nadie me puede ayudar en estos momentos. En este momento, el único que puede ayudar a uno en estas situaciones, diferentes situaciones, se llama Jesús de Nazaret. O sea, Ismael, esas personas que te están escuchando, ¿cuál es la solución en medio del problema? Jesús de Nazaret. No hay otra. Cristo. No hay otra. No hay otra, Yeriel. Si Ani está aquí es un milagro de Dios, pero es un propósito. Amén. Se lo Eso digo es a él. así. Es Eso un es así. propósito. Y ahora, Ani, ya obviamente ya sabemos, ya el público está sabiendo la estructura del testimonio, pero para ir concluyendo con el testimonio y dándole la forma para terminarlo, ya cuando ya pasó todo eso, cuando llegaron las buenas noticias, ya pasó las malas noticias, ya Ismael Valmonte le pregunta a Dios, se derrama, ya tus hijos ya están... ¿Cuándo llegó las buenas noticias? Antes que Ani te conteste eso, yo te voy a decir algo, Yeriel. Nosotros nos separamos. Mi familia, mis nenes, Milagro, hubieron unos hermanos de la iglesia y nos separamos. La iglesia de nosotros se separó y cogimos una campaña. 24 horas. ¿Y cuál es tu 24 iglesia, horas. Ismael? Iglesia de Dios incorporada a Sidra Pueblo con nuestro Importante, pastor dándole promoción a la iglesia. David Torres Hernández. Sí, sí. Una oración de 24 horas. A las 12 de la Sí, que noche, tenían uno, a la asignado 1, cada los hora horarios. había una persona clamando por mi Sí. salón. Eso es así, Yeriel. Y te digo que, Yeriel, que eso fue algo... Eso fue antes de que llegaran las buenas nuevas. Sí. Antes. Algo bien peculiar y algo sobrenatural. Es que un doctor, los doctores creen en la ciencia, Ajá. ellos creen en la medicina. No me digas que fueron impactados. Que si No. fueron impactados, ellos no. nos dijeron, le dijeron a mi suegra Milagro y me dijeron a mí, sigan haciendo lo que están haciendo. Wow. Mira, siento la presencia de Dios. Sigan haciendo lo que están haciendo porque está dando resultados. Y eso seguimos haciendo. Hubo una campaña de oración, un retiro, y yo me acuerdo que antes de nosotros irnos para el hospital a ver a Ani, nosotros fuimos a la iglesia. Nosotros nos retiramos ese día en la iglesia y estuvimos ahí orando. ¿Sabes? En estos procesos hubieron cambios En ti. para bien, para mi familia. Dios se glorificó en medio de este proceso tan doloroso. Así Yo es. fui el cordero de sacrificio. Así es. Pero era necesario porque antes de que esto sucediera, en el matrimonio habían pasado unas situaciones donde nos fragmentamos todo. Y tú, mira, hay algo bien importante que me vino ahora, lo cual antes se me olvide. ¿Tú tienes todavía residuos o te quedó alguna marca de... En mi abdomen, la y, herida. y tienes como las secuelas, dolor en tus piernas, o no, eso no tiene nada que ver con la... No, Con no, lo- eso es de el- otra otro prueba, milagro otro proceso que otro Dios milagro. hizo. Sí, eso es así. Sí, lo que iba a decir era que Pablo en medio de todo eso, el aguijón en la carne, le hacía recordar lo maravilloso que fue Dios en su vida. El milagro que causó Dios en su vida, que le abrió sus ojos. Siempre quedan escamas en nuestras vidas, Mi herida. pero el abdomen. es el recuerdo de que Dios ¿Sabes vive. qué, Yeriel? Hay momentos que marcan, hay situaciones que marcan. Y hay momentos dados que cuando nosotros nos miramos nuestras marcas, decimos gracias a Dios, porque esta marca Eso mismo. fuiste tú. Te acuerdas No fue de más ella, nadie. la mira cada vez que te mira en el espejo, tú me sanaste de aquí. Esto. Y te vuelves a la humillación. Y para mucha Adiós. gente que no cree, porque hay mucha gente que no cree y creen en la ciencia, y no digo que no es mala, porque Dios le dio la sabiduría a los médicos, pero aquí quien decide si te va. Es que tuvieron o te que queda. reconocerlo. ¿Qué es Tuvieron que reconocerlo porque es que cuando a mí me dan de alta, que yo sigo mis citas con hematóloga, porque a mí me para darle tuvieron que seguimiento. seguir, Sí, mi hemoglobina siempre estaba en 6. Me tuvieron que seguir dando tratamiento en mi casa, terapia física, porque yo no podía alzar mis brazos, no podía caminar correctamente. Bueno, yo pasé un proceso como de 6 meses después de que salgo del hospital. Pero una vez me ve mi gastro, porque mi páncreas se pudrió. Mi páncreas se pudrió completo. No servía.
A mí Supuestamente. no servía. A mí me tenían que picar parte de mi páncreas y parte de mi intestino, porque estaba necrótico. Necrótico es podrido. Algo que quiero añadirle a eso, Yeriel. Mi oración era porque cuando a mí me llamaron, era para abrir el abdomen a ella. Cuando nosotros llegamos al hospital, era para abrir el abdomen. Yo le pregunto al cirujano, ¿cuándo? Y él me dice, ahora. Y yo me echo para atrás, yo miro a mi suegra y yo digo, ahora. Me dice, esto es ahora. Yo te estoy llamando porque esto lo necesitamos hacer ahora. Mi oración siempre fue que el páncreas de Annie sea nuevo. Eso fue siempre mi oración, porque ella es de una pancreatitis. Sí, pero era la raíz de la situación. Necrotizante. Y si buscamos información de que es una pancreatitis necrotizante, es que el páncreas estaba podrido. Y el doctor dijo, como estaba diciendo Annie, Luego de eso, porque yo empecé a retener líquidos en mi páncreas. Ahí fue que te inflaste. No, luego que me dan No. de alta, se me formaron unos quistes. Ok. Y el problema de eso era que eso me podía reventar y darme una hemorragia interna. Y mi cirujano quería que mi gastro me hiciera una conexión directa desde mi páncreas hasta el estómago para que ese líquido yo lo botara, ¿verdad? Naturalmente, por la orina y lo perdiera así. Porque el problema del riesgo de ese quiste era que explotara y me diera una hemorragia interna. Mi cuerpo no lo iba a resistir, porque yo había perdido, a mí se me cayó prácticamente todo mi pelo, las uñas, todo. Mi cuerpo se descompensó con esta condición. Cuando yo voy a mi gastro, que él ve el MRI, él me dice, tienes un quiste, pero yo no lo voy a tocar, porque si yo entro, te voy a provocar otra pancreatitis, y en tu estado tú no lo vas a soportar. Vulnerable. Eso fue en el mes de enero. Me dijo, te voy a ver en 3 meses, porque tu mismo cuerpo lo va a ir estirpando poco a poco. Eso fue que después saliste del proceso. Después que salí del hospital. Que te dieron las buenas nuevas. ¿Cuándo fue que te dieron las buenas nuevas? Que no hay nada. Después que me desentuban. Se acabó todo. Sí, El después de los 30 días que estuve entubada, que me desentuban, yo estuve 10 días desentubada en intensivo. Y esos 10 días fueron como que para levantarme de la cama, porque literalmente yo estaba el triple. Mis brazos eran así, los muslos. Reteniendo las piernas. agua. Sí, porque mis riñones no funcionaban. Que no podías. Y ahí yo comienzo a tener terapia física dentro de intensivo. Pero ya yo estaba fuera de peligro. eso es lo que Ya la barriga se había ido a su estado forma normal. normal. Sí, me pudieron ir sacando todos los drenajes, ya me habían cerrado el abdomen. Y fue una recuperación bien lenta, pero efectiva. Ya yo había salido de la criticidad. del estado crítico. El problema de mi situación fue que esto fue en plena pandemia. Ay, Dios La mío. pandemia del COVID Fue al comenzó colmo. Ay, Dios mío. aquí en marzo. O sea, en el 2019 empezó la pandemia allá afuera de Puerto Rico, pero en Puerto Rico desde marzo es que empezó bien de lleno la Ese pandemia, apogeo. y en agosto es que yo caigo al hospital, o sea que estaba la crisis del COVID. Wow. So, ahí los médicos me decían, a ti nadie te puede ver, a ti nadie puede ir a verte, porque si a ti te da COVID te nos vas a morir. No moriste de la pancreatitis, pero te puedes morir del COVID. De ahí fue que ellos me dan de alta, me dan las instrucciones, yo visito a mi gastro, que es lo que quiero enfatizar. Cuando él me ve la primera vez, que él ve el quiste, él llamó a mi cirujano y le dijo, yo tengo una paciente de frente que no concuerda con el diagnóstico que tú me das. Lo que yo veo es imposible. se llaman porque son amigos. Él me refiere a él porque son Conocen, conocidos. son amigos, y él lo refiere allá que Sí, él porque ya no lo puede creer. No, él lo llama a preguntarle. Él Mira, le dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? o sea, lo que yo estoy viendo no concuerda con este diagnóstico. Esta mujer es para que esté en una silla de ruedas, O muerta. que no esté caminando, que no esté como está. Y ya tú estabas caminando Yo ya. estaba sí. sola en aquel lugar porque el COVID estaba y no permitían familiares. Yo estaba sola. solita. Él ve ese MRI, él me dice, en 3 meses te lo vas a volver a repetir. Y lo que salga, entonces yo voy a decidir si te opero o no. Cuando yo voy en abril, que él ve el MRI, él me miró y me dijo, verdaderamente tú eres un milagro. Ahí está. Tu páncreas no tiene quiste.
tu páncreas no parece no que tienes hubo nada. una pancreatitis. Tu páncreas es nuevo. Wow. El gastro aceptó. O sea, científicamente hubieron médicos que dijeron que fue la ciencia quien me levantó de aquella cama. No. Pero ese gastro, el doctor Mikame, cuando él vio ese MRI, él me dijo, definitivamente eres un milagro. Tu páncreas es nuevo. El páncreas se compone de tejidos y es el órgano que más se tarda en recomponerse. ¿Cómo es posible que cuando yo vi el MRI y veo este nuevo? Eso es imposible. Las diferencias. Científicamente es imposible. Me dijo, tú eres un milagro. Dios. Wow. Y yo le Dios, dije, Dios gloria hace a milagros. Dios. Dios. Gloria a Dios, Él se lleva toda la gloria. Porque quien me levantó a mí de aquella cama fue Dios, no fue más nadie. No. Porque Dios dijo, pasarás por encima de la tormenta. Ahí se cumplió la Dios palabra. no me dejó humanamente sufrir, pero Él dijo, yo voy a estar contigo. Y sentías a Dios en todo el Yo transcurso estaba del en proceso. paz. Yo estaba... Eso es lo que Por da eso Dios, te paz. digo que es que conocí lo que es estar en el valle de la sombra y la muerte. Yo sabía que mi cuerpo iba a morir, pero yo tenía una paz tan increíble que yo decía, estaba tranquila en medio de todo lo que estaba viviendo, porque ellos allá vivieron otras experiencias diferentes, que es otro tema. ¿Qué se Pero- siente depender totalmente de Dios? ¿Cómo fue ese sentimiento de que Dios, solamente tú puedes hacer esto? Es que mi Dios es tan maravilloso. ¿Tuvo que ver la crianza en la iglesia con ese momento Yo no de soy la hija preferida de Dios, porque aquí ninguno somos nadie? preferidos. No hay nada lindo para Todos Dios. somos hijos de un padre y nosotros somos, ante Dios somos iguales. Pero Dios depositó en mí esa gracia inmerecedora porque no la merezco. Claro que no. Y es como yo a veces, ¿verdad? Testifico y le hablo a otras personas, porque hay gente que me ha llamado a través de este testimonio y me han dicho, si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con mi hijo. Y a veces esas personas que me piden la oración no ven el mismo resultado y le cuestionan por qué lo hiciste con ella y con mi hijo se murió. Porque he tenido casos de mujeres que me han pedido la oración, confiando en el mismo Dios que yo le sirvo. Sus hijos mueren y ellos le cuestionan por qué ella sí y el mío no. Wow. Y yo quiero que la gente entienda Eso es bueno que lo esto no se expliques. trata de mí, Eso no es se bueno. trata de ti, Eso ni es se así. trata de Ismael. Esto se trata de que Dios es Dios Dios y Él hace como Él A quiere. Dios no se le pregunta, Dios se lo él, obedece. él hace como Él quiere, o sea, no es porque yo sea hija preferida, es que había un propósito detrás de todo Claro esto. que sí. Y el claro que propósito se cumplió. El propósito es el que tú estás haciendo ahora. Testificar que Dios vive y Dios restaura. Amén. Porque Dios quiere que tú salgas a las calles y testifiques que Dios te sacó de eso. Porque hay gente que está en una depresión increíble que no puede salir de la situación, pero hay una testigo viva de que Dios saca del valle de la sombra y de la muerte, que Así Dios mismo es real. Que Dios es real. Para eso es que Dios y para muchas otras cosas más. Mira, Me imagino yo- que eso te acercó a Dios. Si antes estaba enamorada de mi Señor, ahora yo estoy en chula. ¿Cómo ves la vida ahora, Ani? Ahora que te pasaste el milagro. Yo quiero agradarle a Dios en todo lo que yo hago. En mi caminar, en mi hablar, en mi vestir, en lo que como, en lo que no como, en todo lo que yo hago, yo quiero agradar a Dios. A veces yo digo, Señor, yo a veces me ausento a algunos cultos y me siento hasta mal. Yo digo, Señor, tú sabes que yo no quiero sentarme, pero a veces mi salud, ¿verdad? Porque tengo otras por la condiciones. por la condición. Pues, y las pocas veces que faltó a la iglesia, siento que le falló al Señor. No porque sea fanática, no porque sea jajatabla, no porque sea o quiera hacerla más. Es que mi anhelo, el anhelo que yo siento, lo agradecida que yo vivo por lo que Él hizo en mí. Porque hoy en día los médicos dicen es imposible. A mi mamá lo ve un gastro y él fue el que atendió mi caso en el hospital, aparte del que testificó el milagro. Y cuando él me dijo, ¿tú eres la muchacha que estaba en aquel hospital? Y yo le dije, sí. Me dice, no puede ser que tú estés de pie. No lo creo. No lo creo. Porque es que No lo Dios es creo. así. Si la gente se diera la tarea de conocer quién verdaderamente es Dios, Suave. mira, no hubiera aquí tanta falsedad en este mundo y tanta gente que le da la espalda al Señor, porque Lo- es que el Dios que yo predico es maravilloso. Lo que pasa es que no todo el mundo confía en Dios, ni cree en Dios.
Hablamos de que sí, hay un Dios viviente, pero en la hora difícil no recostamos nuestra confianza en Dios, como en este caso. Tú ves una iglesia que recuesta la confianza en Dios, tú recuestas la confianza en Dios, tu esposo va al monte, hubo una búsqueda, pero Dios tenía el control. O sea, Dios en ningún momento perdió el control de tu vida. Dios está en control. Dios está en el asunto. Y hubieron voces contrarias que quisieron opacar la Nada palabra. más empezando. La palabra que Dios dio en aquel día, el 29 de agosto. No olvides esa fecha. Yo jamás la voy a olvidar. Eso fue el 29 de agosto del 2020. 2020. Hace 3 años. Tengo 3 años de vida. Soy una bebé. Deje, alaba. Soy una bebé. Pero si la gente, yo digo, en un momento así que tú esperas de una persona que te imparta fe, que no te imparta duda, porque hello. Entonces estamos haciendo a Dios mentiroso. Exactamente. Y si Dios dijo que yo iba a pasar por encima de la tormenta, por eso que a pesar de la angustia que mi mamá y mi esposo vivieron, ellos estaban confiados porque ellos sabían que Dios había dado una palabra. Aunque esa fue su esperanza. Algún momento tuvo que llegar la duda y el cuando temor. Cuando nosotros íbamos de camino para el hospital, que me hicieron esa llamada, que ahí es cuando yo llamo a Milagro y recojo a Milagro en la casa y vamos de camino. Cuando vamos de camino, me acuerdo que Milagro empezó a orar, porque Milagro vio mi angustia. Yo era otro Ismael. O sea, como te dije ahorita, mi fe estaba por el piso, querido. Y Milagro empezó a orar. Y se ha derramado una presencia de Dios en la guagua. Increíble. Wow, sobrenatural. Yeriel, yo tengo que testificar que mi papá, aunque no le sirve al Señor, mi papá no conoce a Dios. Pero en mi proceso, mi papá es otro hombre. Hoy día yo puedo decir que este proceso marcó a mi papá. Wow. Y si algún día mi papá parte de este mundo, yo tengo la certeza de que Dios va a tener misericordia de su vida. Porque verdaderamente mi papá tuvo un encuentro con el Señor. Aunque literalmente no le sirva. Pero mi papá es otra persona. Pero tuvo que haber cambiado un chip dentro de él, porque en vano no son las cosas. hay una evidencia que sostiene el testimonio. O sea, no estamos hablando al garete, hay evidencia de que había un MRI malo y el otro malo. Dentro de este proceso hubo liberación, hubo reconciliación dentro de la misma familia, por cosas que habían pasado anteriormente. Internamente. Sí, cuando Ismael y yo tenemos la situación de matrimonio, pues mi familia se separa. Y esto hizo que mi familia se uniera, se abrieran y expresaran su sentir. Inclusive. Y pudieran perdonarse y ser la familia que somos hoy en día. Yo no veo a Ismael de la misma manera de hace 3 años. No es él, no es. No, su carácter. Ismael es una persona que él tiene un carácter, como todo el mundo tiene un carácter, pero él tendía a ser más explosivo. Pero la persona que es ahora, mira, yo quiero hablar del público directamente. Siempre van a señalarnos por nuestros pasados, por los errores que hemos cometido. Pero el hombre que yo tengo de frente aquí no es el hombre que, inclusive Ani sabe el cambio que ha dado Ismael. Y este proceso que Ismael tuvo que pasar le da más valor a Ani. Él siente ya que es literalmente lo que Dios dice, serán una carne. El proceso que tú pasaste, a él lo pasó también. Así. Él le dolió su corazón. Sabe que ahí se estaba enlazando lo que la palabra de Dios dice, serán una carne. En este proceso hubo perdón. Hubo, como dijo Ani, hubo reconciliación. Tenía que pasar algo. Tenía que pasar algo porque yo como hombre fallé en muchos aspectos en mi matrimonio. Claro que sí. Y Dios se glorificó. Aunque yo sé que el proceso de Ani fue bien fuerte, pero Dios se glorificó en otras facetas, de otras maneras. Y de verdad que le doy la gloria a Dios. Le doy la gloria a Dios porque llegó a tiempo. Llegó a tiempo porque, como dijo Ani, somos otra familia. Y le doy gracias a Dios por eso. O sea que hay una restauración no tan solo física, sino estructuralmente de la familia. ¿Sabes? Se sienten ahora más unidos, se sienten más con un propósito. Porque la familia de ustedes tiene un propósito. Así es. Tal vez no está desarrollado ahora, pero este es el principio de un propósito en ustedes como familia.
Pues nada, para ir cerrando este maravilloso testimonio, Ani, te amo mucho. Ismael, lo Igual. amo mucho. Gracias por estar aquí, gracias por compartir de su tiempo, ¿verdad? De su tiempo valoroso. Ani, dirígete a la cámara en estos momentos y expresa el agradecimiento y dale esa esperanza a las personas que a lo mejor pueden estar pasando un proceso similar o que van a entrar a un proceso como el tuyo. ¿Qué tienes que decirle? Bueno, yo le diría que ¿verdad? El único que nos puede sacar de ¿verdad? De estos procesos es Dios. No hay ningún problema, no hay ninguna situación que Dios no pueda resolver. Aférrate, porque la palabra de Dios dice que el que clama a mí, Él le va a responder. ¿Verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta también que Dios siempre, ¿verdad? Su voluntad es perfecta. Y si Él me levantó, ¿verdad? Fue por su gracia. No es porque yo sea preferida sino porque a Dios le plació. Porque más adelante, ¿verdad? Yo voy a ver la razón. La estoy viendo porque hay muchas razones. Pero más adelante tal vez voy a ver el cumplimiento de esa palabra completamente en mi familia. Y yo, pues, ¿verdad? Le digo y le exhorto a todos los que nos oyen que prueben a Dios. Pruébalo porque no te vas a arrepentir. El Señor lo que va a traer a tu vida va a ser paz. En medio de cualquier tormenta lo que tú vas a sentir es paz. En cualquier situación tú vas a encontrar una solución. Refugio. En cualquier problema tú vas a encontrar un refugio. Porque Dios es amor. Dios es amor. Olvídate Y Dios de lo que quiere, Él exactamente. derramó su sangre por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Porque ¿quién da a su hijo? ¿Tú Nadie. darías a Nehemías? Jamás. Yo no daría a mis hijos por el Jamás. mundo. ¿Tú los darías? Mm. Y Dios lo hizo. Su único hijo. Y por él estamos aquí. Y Por Él, estamos por aquí. su Y gracia. por él Así es. estamos Por aquí. eso te ofrezco. Así que Al único, al el soberano. verdadero, Al al soberano. Al genuino. que merece toda la gloria. Dios es Eso sí. poderoso, Dios es grande. Así que gracias por, si llegaste hasta aquí, gracias por, ¿verdad? Testificar un testimonio vivo, una persona que de 1% de vida, ahora la pueden ver aquí sentada con una sonrisa en su cara, diciendo a través de esa hermosa sonrisa que Dios tiene algo contigo, que Dios está preparando un pueblo que se atreva y que sea intrépido en estos tiempos. Así que gracias por sintonizarle este programa, CR Podcast. Dios les bendiga.